Muchas gracias, señor Wu, y con esto damos por finalizada esta primera sección de palabras protocolarias. Y ahora sí, sin más preámbulos, iniciamos con un fuerte aplauso lo que van a ser los paneles de este día de hoy. Un aplauso, por favor. Y para esto quiero llamar al escenario a las primeras personas de este panel, un panel muy importante que hemos nombrado una nueva era de cooperación China-Colombia como socios estratégicos. Aquí quiero darle la bienvenida a nuestro moderador. Muchas gracias al señor Fernando Quijano, director general del Diario La República, por asistir a la moderación de este panel. Un aplauso para él y bienvenido al escenario. Al señor embajador nuevamente, Yuyi Yang, que también nos va a acompañar en este panel, a la directora de Asia, África y Oceanía de la Cancillería, la señora Elsie Munar, y al señor Guillermo Puyana, presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Un aplauso para ellos y bienvenidos. Buenos días a todos los asistentes, a nuestros panelistas. Muchas gracias por la invitación. Una oportunidad que quizá los diálogos anteriores no la había tenido, y es que, como le decía el exministro Ronderos, es un momento muy oportuno para esta nueva era de cooperación colombo-china. Lo primero porque el tema a mí por ejemplo, de Shanghái, mañana la inauguración, que viene el presidente chino y que está en Perú y que más adelante va a estar en el G20 en Brasil, es un tema que me llama mucho la atención, porque cuando uno mira si realmente se está tejiendo una nueva era, y hay obviamente una hoja de ruta sobre la mesa, que es la franja de ruta que es como digamos el camino a seguir. Uno sí nota ya de por sí como el tema resuelto que hay una nueva era, pero en Colombia siempre hemos sido, digamos, nuestra cultura es un poco escéptica, es una relación con China de apenas poco más de 45 años, es una relación nueva, y la pregunta, digamos, la curiosidad que le viene a uno cuando se gana la vida comentando asuntos económicos es cómo materializar todo esto, cómo hacemos para que todo esto no se quede en el camino, sino enfatizar en este tema. Quisiera darle la palabra a la directora, que es la representante de la Cancillería, realmente cómo materializar esta nueva era, cómo no quedarnos en el cuento, sino que ponerle, como en términos universitarios, los entregables, cómo hacer realidad esta nueva era. Ante todo, pues muchas gracias. Inicio agradeciendo esta invitación a
la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, a la Embajada China y por supuesto a la Asociación de Empresarios China-Colombia. Esa pregunta es un desafío, es una pregunta muy interesante. Efectivamente, el título del panel del día de hoy nos lleva a pensar cómo Colombia va a aprovechar este buen momento de asociación estratégica que empieza con China, a pesar de tener una relación que el 2025 cumple efectivamente en febrero 45 años de relacionamiento. Es solamente durante este periodo que ha empezado a tener como un mayor dinamismo. Hemos tenido siempre una relación cordial con China, con la visita de nuestro presidente Petro a China y con la declaración de asociación estratégica, y como lo mencionaba no solamente el embajador Cabrera, sino el embajador Chu, la firma de estos 12 instrumentos. Digamos, el primer desafío es que estos instrumentos que se firmaron no se queden en el papel y en la foto. Ese es el primer desafío. Y para, digamos, avanzar en este primer desafío, la Cancillería se dio a la tarea, efectivamente, de ver cómo se implementan y cómo se desarrollan estos instrumentos que se tienen firmados, porque la foto es muy bonita, pero en realidad los proyectos que se lleven a la práctica son los que realmente al final del día van a llegar a los colombianos, van a permitir que efectivamente haya ese conocimiento mutuo, hablando particularmente, por ejemplo, del programa de cultura, del programa de educación. Hemos visto cómo efectivamente, y lo mencionaba el embajador Chu, han aumentado el número de becas para colombianos para ir a Colombia. Lo mencionaba a nivel empresarial el señor Wu. También hay ingenieros colombianos capacitándose en China. Esas son dinámicas que no existían antes. Esas son dinámicas que se están dando por el aumento de la inversión china en Colombia en los últimos años, que se están dando precisamente por esta asociación estratégica que lleva un año largo de trabajo, pero que nos hemos dado la tarea desde la Cancillería y desde todas las entidades del orden nacional a hacer que se implementen, que sean posibles y que realmente lleguen a los colombianos. Digamos, ese es un primer aspecto que tendría que mencionar. Okay. Embajador, ¿cómo ejecutar este plan? ¿Cómo avanzar realmente en una nueva era? Obviamente hay unos visos de que sí se está caminando y que si lo evaluamos 5 años atrás, 10 años atrás, la evolución es enorme. ¿Cómo hacerlo realidad, embajador? Para dar una breve explicación de lo que es una asociación estratégica. Quizás es una definición no tan familiar para los colombianos. Para la diplomacia china, la asociación estratégica es una definición muy importante. Significa que hay un nivel superior a la relación diplomática común y corriente, que ambos lados se consideran como socios estratégicos en el sentido de la confianza política, de un endosamiento para grandes proyectos, y también significa que la relación cobra una visión a mediano y largo plazo, que quizás no se va a limitar en determinado gobierno específico. En el caso de Colombia, por ejemplo, sabemos que cada 4 años hay un nuevo gobierno, un nuevo presidente, entonces grandes proyectos sí o sí necesitan más tiempo. Y pues también una invitación de hacer grandes cosas, tanto en el ámbito meramente bilateral, también como sumando fuerzas en los grandes temas de la gobernanza global. Digamos, por ejemplo, la
los temas que atañen estrictamente a la paz, la estabilidad, a la sostenibilidad de nuestro mundo. En este sentido, el anuncio de una asociación estratégica por parte de China es un reconocimiento del liderazgo de Colombia y una declarada decisión de China de trabajar juntos con Colombia, de hacer grandes cosas, más allá de lo inmediato, sino con visión a mediano y largo plazo. Pues China es un país que viene escalando posiciones casi en todos los sentidos. China hoy por hoy es la segunda economía del mundo, uno de los principales inversores en el exterior, la primera potencia en comercio de bienes, potencia de comercio de servicios, una potencia de la ciencia y tecnología y la moderna manufactura. Cuando los colombianos preguntamos a los colombianos cuál es su impresión, quizás algunos se quedan en estereotipos pasados, como cuentos chinos, como productos chinos baratos, de mala calidad, de baja gama. Entonces, no, yo creo que para comprender lo que es la asociación estratégica, se invita a todos a actualizar su visión y pensar en el futuro y pensar en cosas grandes. En esa definición, yo creo que los colombianos esperamos que nos acompañen en pensar grande y en trabajar en grande. Doctor Puyana, su visión. Bueno, muchas gracias por la invitación, señor embajador. Bueno, ya dicho lo anterior, yo creo que hay que proponerse dos cosas, una en el corto plazo y otra en el mediano y largo plazo. Quisiera empezar por la última, recogiendo las palabras del señor embajador, y es: hay que enriquecer, y este es el foro en el que eso se enriquece, el conocimiento de Colombia sobre la diversidad y la profundidad que pueden tener las oportunidades con China. Entender ese concepto de la nueva era no solo se refiere a la nueva era de las relaciones colombo-chinas, que es una frase que utilizó de hecho el presidente Xi Jinping en la carta de felicitación al presidente electo en ese momento, Petro, sino que en China se concibe la nueva era de una manera general como parte del desarrollo histórico y absolutamente holístico. Y eso explica por qué China en los últimos 5 años ha producido más documentos, más libros blancos relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo que sobre cualquier otro tema. Tenemos un libro blanco sobre la franja y la ruta, un libro blanco sobre la comunidad de futuro compartido, uno reciente de agosto sobre transición energética, y todo eso forma un acervo de conocimiento que deberíamos analizar con cuidado para entender la visión china de que el mundo, no solo China, sino el mundo, está frente a una nueva etapa de desarrollo, orientado por una nueva filosofía del desarrollo y jalonado por una nueva dinámica del desarrollo, en el que el protagonista indudablemente es China. Si uno se pone a revisar cuál es el factor más importante de los últimos 75 años en la configuración de la evolución del desarrollo de la humanidad, China está en el centro de eso, ¿no? Eso por un lado. Están todos los instrumentos, todos los documentos y todo el conocimiento que nos permite entender la visión china sobre el desarrollo, ¿no?, mundial, y los instrumentos que surgen de ello. En el corto plazo, desde el punto ya de vista de Colombia, finalmente, después de ser un sueño largamente, repetidamente soñado, se anuncia la adhesión a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y resulta que la iniciativa de la Franja y la Ruta, yo tengo, digamos, la esperanza secreta de que el próximo año, hacia febrero, con ocasión de los 45 años,
haya un memorando de adhesión. Sería un gesto muy lindo de Colombia y de China, recíproco, para reafirmar esa amistad. Y entender la iniciativa de la Franja y la Ruta es entender todo el sistema de pensamiento científico que está ligado a la nueva concepción del desarrollo de China y a la nueva filosofía y la nueva dinámica del desarrollo de China. La Franja y la Ruta, su objetivo, lo dice el libro blanco sobre la Franja y la Ruta, que se publicó hace un par de años, su objetivo es la comunidad de futuro compartido. ¿Estamos comprendiendo adecuadamente qué quiere decir ese concepto chino de la comunidad del futuro compartido? ¿Y cuál es eso dentro de la visión china de la iniciativa de desarrollo global? ¿Y cuál es el vínculo que se hace con esos conceptos, con los objetivos de desarrollo sostenible? Acaban de oír al embajador exponer hilvanadamente la ligación que existe entre todos ellos. De manera que ojalá logremos dar ese paso rápido hacia la adhesión. El presidente Xi Jinping cita una frase china que a mí me encanta, que es: en un camino de 100 kilómetros, de 100 li dicen los chinos, los 90 que ha recorrido son solo la mitad. Hay poco tiempo para hacerlo y debemos dar pasos decididos, porque la iniciativa de la Franja y la Ruta no es solo una expresión para la asociación estratégica. En la asociación estratégica ya estamos y ojalá pues ese objetivo se cumpla pronto. Para nadie es un secreto que, digamos, en los últimos años la presencia china se refleja en cosas concretas, como lo dijo el embajador y lo dijo el embajador, ¿no? Un poco diplomático, que no son cuentos chinos sino realidades. Se refleja en que están intentando desarrollar el tema del metro, el tema de Sillín en Antioquia, el tema de las 4G que se ve realmente, y lo que se mencionaba ahora al comienzo, se ven muchos carros chinos, pues realmente se ve una realidad empresarial en las calles colombianas como nunca se había dado y como no existía. Pero cuando uno trata de ver este tema de la Franja y la Ruta, hay veces yo como que no entiendo si ese tema es un TLC, eso es, ¿qué es? ¿Cómo se va a beneficiar? Y yo como empresario, como una persona que quiere, que ve y que lee que el futuro tiene que ver mucho con China, ¿cómo montarse en ese cuento de la Franja y la Ruta? Si no es un TLC, ¿qué es? ¿Yo cómo lo defino? ¿Cómo realmente lo bajo al piso para que las personas puedan entender el concepto? Sí, pues para comprender la iniciativa de la Franja y la Ruta hay que tomar como referencia directa la famosa Ruta de la Seda en la historia. Si uno hace una pequeña investigación leyendo pues, libros al respecto, se da cuenta de que se trata de una ruta que sirvió para el comercio, para el intercambio de conocimientos, que se desempeñó como un gran impulsor del intercambio incluso entre las civilizaciones, entre la civilización china, la civilización árabe, llegando también a Europa en su época. Entonces, la iniciativa, la Franja y la Ruta, es retomar el espíritu de participación en pie de igualdad. Que todos los que tienen interés, bienvenidos a participar, que pongan sus necesidades sobre la mesa y que todos también disponen de su capacidad, de sus recursos, un intercambio de capacidad y recursos. Y buscando el objetivo de compartir entre todos los beneficios. No es un paradigma, digamos, un núcleo de países que definen las reglas y luego para imponerlas al resto de los socios. Desde el inicio es una invitación al país que sea, que tenga interés de una mejor interconexión física, de interconexión, de homologación de estándares, de intercambio de ideas como es el desarrollo verde, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la corrupción,
el desarrollo de la economía digital, etcétera, etcétera. China ha convocado hasta la fecha 3 cumbres, la franja y la ruta. En las 3 cumbres, todos los dirigentes de países socios participan en pie de igualdad. Pues yo recuerdo que en la Cancillería pongamos, por ejemplo, para la segunda cumbre de la franja de la ruta, servicio de traducción simultánea de 28 idiomas distintos. Pues no tratamos de imponer limitaciones. Entonces el espíritu es un diálogo franco en pie de igualdad, buscando un beneficio de todos. Yo creo que países, sobre todo países en vía de desarrollo, llaman a construir infraestructuras de mejor calidad que les ayudan a conectarse mejor con el resto del mundo. No es una necesidad pues, que China se le impone al resto del mundo. Es al revés, China responde solicitud de apoyo, responde a solicitud de ayuda. Pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos del sistema férreo bioceánico en el territorio colombiano para conectar la costa del Pacífico y el Caribe, o para construir puertos Tumaco o ampliar el puerto de Buenaventura para dar mayor empuje al crecimiento de la zona costera del Pacífico. Es una necesidad de Colombia, no es una orden que se dicte desde fuera. Este tipo de necesidades existen, no solamente en el caso de Colombia, existen en casi todos los países, más de 150 países del mundo. Es una necesidad mutua y es una cooperación en beneficio mutuo con el espíritu resucitado de la vieja ruta de la seda, de la historia. Directora, vivimos una auténtica época de cambio, digamos, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y obviamente que vienen muchas cosas que harán cambiar la realidad. ¿Cómo se hace para que lo que se ha avanzado con China no se cambie de un plumazo, que sean políticas de Estado con foco en la cuenca del Pacífico, que es, digamos, su responsabilidad en la Cancillería? ¿Cómo hacer que no llegue una nueva persona a la Casa de Nariño y que simplemente cambie y se deshaga el camino que se pueda avanzar con esos memorandos de entendimiento, con la adhesión o protocolización de la franja de la ruta? ¿Cómo hacer para que no se cambie, que siga sostenido el tema en el próximo gobierno? Es una pregunta bastante muy interesante. Lo primero porque el desarrollo de la política actual tiene su base en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, quiere convertirse en una política de Estado. Colombia ha comprendido ese concepto que nos menciona el embajador de asociación estratégica, también porque la política exterior de Colombia, y lo ha manifestado el gobierno actual, quiere tener una diversificación de sus socios estratégicos y parte de realidades. La realidad es que China es nuestro segundo socio comercial. Entonces, ¿cómo no profundizar nuestras relaciones con China? Preguntaba usted y el embajador si la franja y la ruta, ¿qué es? Como instrumento es un memorando de entendimiento, donde hay unas intenciones de los dos gobiernos en promover los temas de cooperación en diferentes áreas que, como el embajador Xu lo mencionan, deben ser estratégicas para el país, que se une a franja y ruta, que se deben visionar con el objetivo de que lleguen efectivamente con beneficio a los ciudadanos, como usted lo mencionaba, proyectos de infraestructura que se puedan desarrollar en el Pacífico
colombiano, pues definitivamente van a llevar a un desarrollo de la región y del país en todas las áreas, no solamente de una comunidad, sino de Colombia como país. ¿Cómo se logra que siga siendo un objetivo de Estado? Yo considero que firmando el memorando de Franja y Ruta es un punto de partida, pero es un punto de partida que se debe desarrollar desde las entidades, desde cada gobierno que visione el memorando de entendimiento como ese punto de partida que va a permitir proyectos, como lo mencionaba el embajador Chu, de alta envergadura que sean en beneficio de Colombia en las áreas estratégicas de Colombia. Si hablamos de las áreas estratégicas actuales, hablamos de transición energética, hablamos de infraestructura, de conectividad, de tecnología. Entonces creo que hay una coincidencia en que estos temas no son solo temas exclusivos de Colombia, son una tendencia mundial. Todos los países necesitamos mejorar nuestra conectividad en infraestructura y en tecnología para llegar efectivamente a nuestros ciudadanos. Llegar con tecnología a toda la geografía colombiana permitiría, por ejemplo, llegar en salud, telemedicina, es una de las áreas que también se quiere promover. La minería como parte pues, de la inversión que está haciendo China en este momento, pues juega un papel fundamental en esta área de desarrollo, entendiendo pues, que Colombia está en un proceso de transición energética y de, digamos, una mayor presencia a nivel multilateral también y a nivel regional. Entonces, esa es la manera como desde la Dirección de Asia, África y Oceanía vemos que se continuará con esa política que inicia con el memorando de entendimiento de Franja y Ruta. Gracias, doctor Puyana. Sin lugar a dudas, una asociación de amigos de China debe detectar o debe haber detectado cuáles son nuestras deficiencias para enfrentarnos el reto que se nos viene en la cuenca del Pacífico con un aliado indiscutible que es la segunda economía del mundo, nuestro segundo socio comercial como es China. Aquí cuando seducimos, invitamos a empresas chinas para que participen en infraestructura, en tecnología, se chocan con una cultura nuestra que realmente ellos no dominan. Por ejemplo, conocía el caso, decía, mire, vamos a desarrollar un ferrocarril, pero no ustedes, el sector público, no nos dan licencias ambientales, nos ponen a hablar con comunidades y luego nos dicen por qué no hemos avanzado. Y es que realmente no nos cuentan bien todo el tema o no nos ayudan a protocolizar una serie de cosas que son unas, llamémoslo, colombianadas. ¿Cómo llevar el avance o la velocidad de la relación colombo-china hacia esa situación? Como quien dice, solucionemos nuestras deficiencias para poder optimizar el tema y poder potencializar la relación con China. ¿Qué hacer para no quedarnos en eventos y cosas y en la realidad no llegar al punto requerido? Bueno, pues yo creo que lo primero es que esos son problemas colombianos, que tenemos que resolver los colombianos. Los temas regulatorios son un obstáculo y suele ser un obstáculo no solo para los proyectos con China, sino en general para los proyectos con el mundo. Y la hiperregulación que tenemos pues tiene un desarrollo relacionado con nuestra historia política y económica y judicial, que la rama judicial es un protagonista de nuestro desarrollo económico. Y tenemos que resolverlo nosotros. Pensando estrictamente con China, yo creo que instrumentos como la iniciativa de la Franja y la Ruta y sus desarrollos posteriores y los acuerdos, por ejemplo, que hizo el presidente Petro, son las oportunidades para resolver de manera bilateral los desafíos que surgen frente a la relación bilateral con China. Me explico. Hay muchas cosas que podemos facilitar para que ciertas áreas de cooperación se amplíen y se profundicen. Educación. El embajador dice que hay 30 becas ofrecidas por China para Colombia, de un universo que es de cientos de miles de becas. Es decir, ahí lo que tenemos es un dato de una enorme capacidad de cooperación en donde los desarrollos los podemos hacer de manera autónoma
y mejorando sencillamente las formas de instrumentarlos. Otras cosas son más difíciles, como la infraestructura, porque tenemos unas restricciones legales para ir más aceleradamente con cualquier país, entre esas que la infraestructura toda hay que licitarla, ¿no? Pero llegar a un cambio normativo tan profundo en la infraestructura pues puede ser el camino difícil, pero hay muchas otras cosas que, como le digo, se pueden facilitar si uno entiende que además la iniciativa de la Franja y la Ruta no es solo una alternativa comercial y no es solo un corredor logístico, como tradicionalmente se piensa o se tendía a pensar. La iniciativa de la Franja y la Ruta es una propuesta, la propuesta más importante de cooperación sur-sur que hay en el mundo, originada en el país en desarrollo, que más éxito ha tenido en resolver sus problemas de desarrollo, que es China, y que tiene una visión de que el desarrollo hay que llevarlo, globalizarlo, hacia los países en los que está la pobreza, pero y está también la gente. Y que tiene múltiples ramificaciones. Tiene comercio, tiene infraestructura, tiene digitalización, tiene cultura, hay rutas de la seda verdes, hay rutas de la seda para comercio, para museos. Es realmente una visión holística. Y es muy importante entender qué es lo que está produciendo en términos de las familias chinas la estrategia de desarrollo de China y la visión, el concepto del socialismo con características chinas. Porque si no entendemos qué es lo que está pasando en las familias chinas, pues no vamos a entender lo que muchos otros países sí entendieron. Por ejemplo, qué significaba en términos de capacidad de consumo de ciertos productos calificados el hecho de que hubiera hijos únicos en las familias, ¿no? En términos de los productos para infantes, ¿no? Porque son niños o niñas que te atraen la capacidad de consumo de dos papás y 4 abuelos normalmente. Si no entendemos el modelo de desarrollo de China, va a ser muy difícil que ajustemos nuestras realidades a las condiciones que nos permiten potenciar eso. Y indudablemente, a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, los proyectos específicos deben ser, como lo propone el documento sobre la Franja y la Ruta, proyectos piloto que nos permitan identificar los obstáculos y cómo resolverlos, porque vuelvo a una frase china, dicha, citada mucho por Deng Xiaoping, y creo que eso es lo que nos ha afectado en Colombia. El desconocimiento y la prevención nos ha pedido avanzar más rápido. Pero Deng Xiaoping tenía una frase maravillosa que era: no podemos dejar de comer por temor a atragantarnos. Para eso está la cooperación y para eso están los planes piloto. Embajador. Sí, para aplicar otro detalle, pues la Franja y la Ruta, como decía, hoy por hoy tiene la participación de más de 150 países y más de 30 organizaciones nacionales. Es una red grande, es una familia grande en el que si Colombia participa va a tener la ventaja de poder superar la grande asimetría de tamaño entre Colombia y China. Como un socio adicional en la gran familia, Colombia va a observar, va a conocer como otros socios. De los 150 socios ya de la iniciativa La Franja y la Ruta, Colombia en esta familia debe ser un socio grande, no pequeño, ¿no? Entonces, observar cómo otros socios desde ya participan y qué ventaja otros socios se ha sacado, pues es una referencia muy importante el proceso de conocer y aprovechar las oportunidades. Solamente agregar esto, no es, digamos, Colombia se siente pequeño frente a un grande como es China. Hablamos de tamaño 50 veces más grande de Colombia, población 30 veces, territorio como 8 o 9 veces grandes. No, hay otros socios mucho más pequeños en Colombia y está aprovechando bien. Embajador, ¿no riñe la Franja y la Ruta con la PEC, por ejemplo? No, son completamente compatibles. Todos los bienes públicos que China ofrece para el resto del mundo tienen la ventaja de ser compatibles. Sea APEC, sea los BRICS, sea Franja y la Ruta, sea Foro China-CELAC, pues son compatibles entre todos.
Pues el espíritu siempre es sumar y no restar. Mover una cosa de un foro a otro no tiene sentido, pues son compatibles. Tiene ámbitos diferentes y tiene prioridades distintas. No sé, doctor Puyana, directora, se han juntado muchas cosas en este momento, digamos, a nivel global. El tema de que Colombia también adhiera a un banco de desarrollo, se mencionaba en las palabras protocolarias, como es el Banco de los BRICS. Esto genera, primero, aspavientos con la banca tradicional, la banca multilateral tradicional, un Banco Mundial, un Fondo Monetario Internacional, de pronto un Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Esto no genera la polarización que se quiere evitar? Todas estas iniciativas, las franjas de la ruta, el Banco de los BRICS, el puerto de Chancay, que nos va a generar una suerte de canibalismo con Buenaventura, no sé, que hay de pronto que se vaya a polarizar más la situación en los años venideros. ¿Cómo lo ve? Yo creo que vamos paso a paso. Paso a paso, como lo decía el embajador, significa que empezamos con esta dinamización de las relaciones, con estas más de 12 visitas en el 2024, tanto de Colombia hacia China como de China hacia Colombia, con este seguimiento del plan de acción interinstitucional que fue parte de uno de los resultados de la visita del canciller, pero también con el anuncio de Colombia de establecer también por la parte colombiana el grupo de trabajo para el establecimiento para las negociaciones de franja y ruta. ¿Por qué? Porque paso a paso, porque digamos como lo mencionaba el embajador y también lo mencionaba acá mi colega el doctor Puyana, ahí hay oportunidades de cooperación que tenemos que identificar, pero también tenemos que tener la capacidad de materializar a partir de ese instrumento. Entonces, paso a paso hacemos esas negociaciones en las que, como mencionó el embajador Cabrera, 3 rondas de negociación se han hecho para revisar el texto del memorando de entendimiento de franja y ruta con las entidades. Colombia toma el tema muy seriamente, quiere llegar no solamente informada, sino también poder mostrarle a la opinión pública que cuando Colombia entra a franja y ruta lo hace porque en verdad ve oportunidades de cooperación. Por eso cuando el canciller anunciaba que se realizó ya la composición del grupo y lo entregaba de manera oficial al canciller allá en Beijing, también mencionaba que Colombia tiene la intención de identificar unos proyectos de cooperación de alta envergadura que cuando lleguemos al momento de firma de franja y ruta podemos presentar como ese primer resultado de esa vinculación de Colombia y esa adhesión de Colombia a franja y ruta. Entonces, digamos que es un poco un modelo diferente al que han tenido otros países, porque pues no conocemos nosotros, por lo menos en la Cancillería, ejemplos de otros países que hayan llegado a firmar memorando de franja y ruta con algunos proyectos de cooperación que ya puedan estar en funcionamiento. Entonces ese es el modelo colombiano. Colombia lo toma seriamente, la Cancillería lo ha asumido de una manera seria y así lo ha transmitido a las autoridades chinas. Digamos, cambiando de foco en estos últimos 10-12 minutos del panel, ya le pusimos el foco de Colombia, de China en Colombia. ¿Qué podemos hacer en el concierto internacional? ¿Qué podemos aprovechar como economía colombiana en China? El embajador es bastante activo en sus redes sociales y habla mucho de que ojalá vendamos más café en China y como mostrándonos las posibilidades que tenemos en el mercado chino. Más allá de tener una relación cultural y de que China invierta, que financie algunas obras, que haga una transferencia en renovables, en eléctricos, en infraestructura, ¿qué posibilidades tenemos los colombianos en morder un poco en la economía china, ya, in situ? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve las posibilidades, embajador, de la economía colombiana allá?
Yo veo que Colombia es una economía muy importante y con abundantes recursos naturales, recursos agrícolas y recursos humanos, por supuesto. Siempre quiero destacar esta ventaja que tiene Colombia, su carta de presentación como el embajador Sergio Cabrera, un gran personaje muy reconocido, muy querido, como las novelas de García Márquez, la pintura, etcétera, etcétera. Pues yo creo que empresas chinas aquí en Colombia están dándose cuenta de la magnífica calidad de recursos humanos, la cantidad de universidades, jóvenes, talentos bien formados. Pues cuando se está aprovechando me refiero a que empresas chinas contratan a talentos colombianos con vistas puestas no solamente en Colombia, sino en el trabajo en todo el continente. Pues sabemos que en Colombia es donde se habla mejor castellano, o sea, la parte de la calidad humana, la parte de la calidad cultural. Es una ventaja intangible que Colombia puede poner a disposición de la cooperación bilateral, tanto aquí en Colombia como ahí en China. Español es uno de los idiomas extranjeros de mayor demanda en las universidades chinas y qué tanto oportunidad mejor como aprender el castellano aquí en Colombia. Hay cosas que invito a colombianos a despejar su escepticismo derivado del miedo a algo desconocido, del miedo a una cultura distinta. Yo conozco colombianos que hablan mejor que yo el chino, diría. Pues se trata de una ventaja, no solamente con visión en lo inmediato, sino un poco de inversión a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de la noción del tiempo, pues la novela 100 años de soledad nos da una percepción. Pues en esto también tenemos la noción de la famosa paciencia china. La paciencia china, pero también la eficiencia china hoy por hoy. El famoso slogan de Shenzhen, una de las primeras zonas económicas especiales de China, es: el tiempo es oro, la eficiencia es vida. Refiere también a la pregunta anterior de la eficiencia o de la deficiencia en Colombia. Pues yo creo que juntos podemos aprender mutuamente y beneficiarnos mutuamente. Doctor Puñana, ¿qué posibilidades tenemos las empresas chinas y obviamente los colombianos en China? Café, digamos, en orden de exportaciones, petróleo, café, poquito de carbón, níquel, ¿qué posibilidades tenemos? Flores, frutas. Bueno, yo no sé si aquí hay alguien del sector avícola, pero si lo hubiera, sería muy interesante oír lo que pasó con los avances que han hecho hacia abrir el mercado chino en el consumo de pollo, pues en la exportación de pollo. Porque ese es un caso muy interesante. Ese es un mercado que tiene una particularidad en China, y es: China es a la vez uno de los mayores productores de pollo, uno de los 3 más grandes del mundo, junto con Estados Unidos y Brasil, y a la vez es un gran consumidor de pollo. Entonces, ¿cómo es que ahí se abre el mercado? Yo creo que está muy ligado a que la gente que hizo ese trabajo de campo y las embajadas permitieron entender que el crecimiento de la clase media, el desarrollo de la economía calificada de China, abre una oportunidad para que haya un producto que tiene muchas virtudes, ¿no?
Y yo creo que en general entender el desarrollo de China permite identificar las áreas específicas de cooperación, ¿no? Café es siempre nuestro sueño, pero China es productor de café. En el sur de China hay cultivos de café y China es un exportador pequeño, pero es un exportador de café. ¿Qué café está consumiendo la gente joven de China? ¿Y hasta cuándo consume café? ¿Entendemos eso adecuadamente? ¿De dónde viene el café que se está importando? ¿Cuáles son los cafés calificados? Si es eso lo que queremos explorar. Pero yo creo que la conformación del mercado más grande del mundo a partir de la configuración de una clase media que ya va a bordear los 600 millones de personas, lo que tiene es ingentes cantidades y áreas de cooperación y que nos permite a nosotros, y yo creo que esto es tal vez la conclusión que yo saco de 45 años de evolución de relaciones colombo-chinas. Colombia siempre ha tenido un sueño con el Pacífico, ¿no? Recordemos que López hablaba de que Colombia debía ser el Japón de Sudamérica. Una quimera. Pero ya no es una quimera, porque finalmente con China y gracias a China, Colombia puede desarrollar su identidad de país del Pacífico. Y en ese contexto, voy a meter en la pregunta que le hizo el embajador, la franja y la ruta no riñe con nada. La franja y la ruta está definida como un mecanismo de cooperación sur-sur, de múltiples mecanismos de cooperación, incluyendo mecanismos de cooperación que China quiere articular con los países del norte y con los mecanismos multilaterales de cooperación. Coexiste. ¿Cómo coexiste? Hay que trabajarlo porque la iniciativa de la franja y la ruta es una iniciativa china, pero se está construyendo con los países socios de China. Directora, ¿qué posibilidades tenemos nosotros en China? ¿Cómo lo ven en el gobierno? Pues yo no quiero adelantarme al siguiente panel, porque el siguiente panel va a estar concentrado en todo el tema de la economía. Hay oportunidades, sin duda, en esa área. Esa es la razón por la que el Ministerio de Comercio pues está viendo también con unos ojos distintos esa diversificación que queremos hacer de la economía, también como se quiere hacer en la parte política, también en la economía queremos diversificar nuestros socios estratégicos. Yo quiero mencionar, digamos, como un mecanismo a través del cual se van a poder identificar todas estas oportunidades también en comercio. Y es el establecimiento de un diálogo estratégico de alto nivel. Digamos, esta fue una propuesta de nuestro canciller al canciller de China. Es una propuesta que creemos nos va a permitir ver de una manera más detallada, más periódica y más asertiva nuestras posibilidades en todas las áreas. Es una estrategia muy parecida a lo que tenemos con nuestros socios del continente, con los gabinetes presidenciales que tenemos con Perú, el gabinete presidencial que tenemos con Ecuador, los diálogos de alto nivel que tenemos con otros socios estratégicos. Así que establecer un diálogo estratégico de alto nivel con China, pues sin duda nos va a permitir identificar todas esas oportunidades que sí las hay, porque el mercado de China es un mercado 30 veces más grande que el colombiano. Si algún empresario le llegara con un 1% un producto en China, pues calcule usted cuántas personas son, inclusive un 0.5%, ahí tendría usted unos resultados económicos enormes. Entonces, sí vemos desde la Cancillería todas esas oportunidades y creemos que este diálogo estratégico de alto nivel, que esperamos que el otro año pueda tener esa primera versión, nos permita desarrollar, profundizar e identificar todas esas potencialidades de cooperación que tenemos. Gracias. Doctor Puñana, 1 minuto para una conclusión final. No, yo creo que Colombia está más que lista y tiene más que claro que la importancia para Colombia de profundizar nuestra relación con China, y tenemos que dar los pasos concretos, acelerados, que nos permitan llegar allá. Yo quisiera que fuera el 7 de febrero de 2025, esperemos que sea así.
pero las oportunidades con China son todas. Los chinos dicen la oferta de cooperación internacional de China es ilimitada, pero los que tienen que definir en qué quieren trabajar son los países. Embajador, una conclusión final. Pues, como decía, la asociación estratégica es una nueva definición muy importante que no solamente va a incidir en lo que hacemos entre China y Colombia, sino definitivamente va a incidir en nuestro futuro a mediano y largo plazo. Es una invitación y es una decisión a que las sociedades de ambos países que presten atención, que reflexionen sobre nuestro futuro y que desde ya adopten sobre todo acciones para conocerse, para acercarse y para trabajar juntos. Directora, una conclusión. Estamos en un momento clave para el desarrollo de una excelente relación con China, que inicia con 45 años de relaciones diplomáticas, que se fortalece con el establecimiento de una asociación estratégica, que sin duda se va a profundizar con la firma del memorando de entendimiento de franja y ruta, y que sin duda el seguimiento que hagamos desde nuestras entidades, desde nuestra Cancillería, pues va a permitir que identifiquemos y hagamos realidad todas esas oportunidades. Definitivamente, pues obviamente mil gracias a los panelistas y a las personas, a los asistentes por ponernos el máximo cuidado en este tema, que definitivamente China está redefiniendo la vocación de Colombia hacia el Pacífico. Uno lo ve claramente y lo ve desde Colombia y lo ve desde el exterior, incluso lo ve desde China. El papel en el concierto internacional de China nos está redefiniendo a Colombia como país pacífico, como esa vocación que nunca hemos tenido, que somos un país pacífico pero de labios para afuera. Lo otro es que los más mayores, los que estudiamos ya hace algunas décadas, nos enseñaban sobre los tigres asiáticos, cómo fueron los últimos países que llegaron a graduarse como países desarrollados, tenían unas dinámicas, fábricas del mundo. Luego pasamos a los BRICS, que curiosamente yo particularmente daba una asociación como una sigla por muerta, pero ha tenido una redefinición con Lula en el poder y con esto de un banco que le diera otra dinámica. Luego aparecieron los CIBEX, Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, con unas características similares, y cuando uno empieza a ver así estos grupos de países cómo van redefiniendo las cosas, uno ve que la franja de la ruta puede ser esa nueva alternativa, esa nueva propuesta que de una u otra forma va a llevar a una realidad ineludible, y es que antes del 2050 seguramente el motor de la economía mundial va a ser China. Muchas gracias a los panelistas y nuevamente muchas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas de lujo.